Bueno, ya me parece que podemos empezar. Muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en ya el último taller de este ciclo de 3 talleres con la Oficina Jurídica para la Mujer, que los hemos realizado gracias a la financiación de la Diputación de Badajoz y con la colaboración de la Fundación Ciudadanía en España. A los que acaban de unirse, voy a reenviar el link de asistencia por el chat. También voy a seguir haciéndolo a lo largo de la presentación para los que se vayan uniendo. El día de hoy vamos a terminar los talleres con la temática de los tipos de violencia que reconoce la Ley 348, que ya habíamos visto el día de ayer. ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla? Sí, se ve. Genial, muchas gracias. Entonces, comenzamos viendo lo que son los tipos de violencia. Pero antes de eso, vamos a hablar de la violencia de género, ¿no? Como una contextualización de lo que estamos hablando cuando nos referimos a la violencia contra la mujer. Básicamente, la violencia de género no es solamente entendida como la violencia contra las mujeres, ¿no? Que muchas veces suele ser malentendida de esa manera. Podríamos decir en todo caso de la violencia ejercida contra las mujeres forma parte o es una subviolencia o algo así, o una rama de la violencia de género. La violencia de género va a ser aquella que vaya en contra de todos quienes se aparten de los roles y estereotipos asignados a hombres y mujeres. De modo que la violencia de género va a ser la violencia en general en este tema. Y dentro de esta violencia de género vamos a encontrar la violencia contra las mujeres, la violencia contra las personas trans, la violencia por razones homofóbicas, etcétera. Por ejemplo, diríamos que es violencia de género cuando un varón no cumple con ciertos roles que se le asignan de forma social, histórica o cultural, ¿no? Es decir, un hombre que tal vez no tiene miedo de ser sensible, un hombre que decide no formar una pareja con una mujer, un hombre que decide no ser no caer dentro de la idea de ser un proveedor del hogar o único proveedor, así, ¿no? Y por esta razón es sometido a una actitud violenta por parte de su entorno. Aquí hablaríamos de su entorno laboral, familiar, de sus amistades, etcétera. Y por esta razón él sería una víctima de violencia de género. Y por lo tanto, la ley 348 debe protegerlo. Ahora vamos a empezar con un pequeño ejercicio. Aquí pusimos 7 minutos, pero creo que con 5 minutos va a ser más que suficiente. Les voy a pedir, por favor, que identifiquen 3 estereotipos de género que ustedes hayan reconocido, escuchado a su alrededor o que les hayan enseñado de forma directa cuando eran más pequeños, algo así. Entonces tienen 5 minutos para esto. Luego les voy a pedir que participen, ya sea prendiendo sus micrófonos o escribiendo en el chat.
Ok, ya pasaron nuestros 5 minutos. Veo que ya han estado participando en el chat, así que voy a estar leyendo en voz alta las respuestas que han estado escribiendo. Paola Andrea nos dice que 3 de los estereotipos que ha identificado han sido el color de la ropa, el rol de la mujer que es en el hogar y las labores del hogar, y que las mujeres no pueden salir igual que los varones a fiesta. Así es, gracias, Paola. También tenemos a Marianela, que comparte que los camiones son para los varones y las muñecas para las mujeres cuando son niños. O también que el hombre por naturaleza es mujeriego, así es. También Karen nos dice que la mujer siempre tenía que ser femenina y que no podía tener gustos masculinos. Zdenka reconoce los 3 estereotipos que son que los hombres no llevan pelo largo, que los hombres no pueden usar maquillaje, que las mujeres no deben jugar deportes rudos. Sí, gracias. Y Grisel, más que todos los colores, tanto rosados para niñas y azules o celestes para niños, y también los juguetes. Muchas gracias a todas por su participación. Si hay alguien que quisiera igual expresar su opinión a través del chat o participando en voz alta, pueden hacerlo ahora. Ok. Entonces, si vamos leyendo lo que han compartido sus compañeras hasta este momento acerca del color de ropa, esta creencia de que los hombres son mujeriegos, o como ahora Lourdes nos dice, que la mujer sumisa no tiene ni voz ni palabra, que los hombres son los trabajadores y que son agresivos y que no lloran. Caemos, son estos estereotipos que nos han enseñado desde que somos muy pequeños, ¿no? Y si no nos los han enseñado en la casa, en el hogar, es algo que la sociedad se ha encargado de enseñarnos de la siguiente manera. Cada vez que una persona, independientemente de su género, caía o independientemente de su sexo, caía dentro de una de estas actitudes que rechazaban los estereotipos, como por ejemplo si veíamos a un hombre o un niño con pelo largo, a una mujer que no caía dentro de esa idea de ser sumisa, de ser callada, se utilizaban estos comportamientos o estas actitudes como justificaciones para maltratar a estas personas, ¿no? Incluso en lo que nos comparte Marianela de que el hombre por naturaleza es mujeriego, ya se ve, ¿no? Que en muchos casos, cuando un hombre no cae dentro de esta descripción, se van a hacer la burla de él, van a decirle que ponga en duda su masculinidad. Tenemos, ¿no? Esas actitudes en la sociedad que son completamente incorrectas. Y yo les decía en un principio que es importante ver con perspectiva de género porque es una forma de prevenir la violencia. Cuando nosotros creemos en estos estereotipos que nos han estado enseñando desde que somos muy pequeños, entonces creemos que se justifica la violencia contra las personas que no caen dentro de esta pequeña esfera de género femenino y masculino completamente cerrado, ¿no? Y es por eso que quería empezar la presentación de los tipos de violencia con esta pregunta en este momento, en cómo los estereotipos que en un principio parecen tan inofensivos, parece que no nos van a afectar de ninguna forma, son la semilla con la cual comienza la violencia de género. Así que si hay algo que esperamos que puedan llevarse de estos talleres, es aprender a ver las cosas con perspectiva de género y a cuestionarse todos estos estereotipos y ya aprender a ver a las víctimas de violencia, tanto hombres como mujeres, con empatía, ya dejar de lado esa creencia o esa justificación de que las víctimas se merecen serlo solamente por la forma en la que se han comportado fuera de su género, fuera de esa visión de cómo debemos comportarnos según nuestro sexo. Entonces, la ley 348 va a identificar tanto a hombres como mujeres que vayan a ser víctimas de violencia de género, pero hay algunos delitos que solamente pueden ser considerados con mujeres que sean las víctimas. Estos van a ser naturalmente el feminicidio, el aborto forzado, la violencia económica y patrimonial, la sustracción de utilidades de actividades económicas y el incumplimiento de deberes de protección.
Algunos de estos delitos van a estar enfocados directamente con lo que es el cuerpo de la mujer, ¿no? Como sería el caso del aborto forzado, pero hay otros que nos hablan de la condición sociocultural de la mujer en nuestro país. La violencia económica es ejercida mayormente contra las mujeres, puesto que ellas se encuentran en una posición de desventaja frente a sus parejas, por lo que hemos visto en los estudios que se han realizado en casos de feminicidio o violencia contra mujeres en Bolivia. Asimismo, vamos a tener otros delitos que ahí van a contemplar tanto a hombres como a mujeres como víctimas. Aquí vamos a tener el homicidio por emoción violenta, el homicidio suicidio. Aquí no importa si la víctima es mujer o si es hombre, se tiene que considerar violencia de género y tiene que ser contemplado y protegido por la ley 348. Aquí más que nada vemos casos de violencia física, ¿no? Aparte del homicidio, tenemos lesiones graves, gravísimas, leves, pero también vamos a tener violencia familiar, que esta puede interpretarse de distintas maneras, ¿no? O ejercerse de distintas maneras. La violación, que es también física, ¿no? El abuso sexual, el rapto, la esterilización forzada, que aplica tanto a hombres como a mujeres y forma parte de una violación contra sus derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Aquí tenemos la lista que vamos a estar viéndola por cada caso de tipos de violencia. La ley 348 reconoce 16 tipos de violencia que voy a estar resumiendo lo más que pueda para que no nos estemos pasando de la hora. Pero si hubiera algún tipo de pregunta, en este momento sí me gustaría que tengamos una presentación o una exposición un poco más dinámica. Si hay alguna pregunta luego de una explicación, quisiera que me la hagan en este momento y no que la dejen hasta el final de la presentación. Empezamos con el tipo de violencia más conocido, ¿no? O más común, que es el de la violencia física. Todos estos tipos de violencia se encuentran en el artículo 7 de la ley 348. Si es que quisieran ver más sobre sus características, sobre cómo se previene este tipo de violencia, verían el artículo 7 de la ley 348. Empezamos por la violencia física. La ley 348 nos dice que esta va a ser toda acción que ocasione lesiones y o daño corporal interno, externo o ambos de forma temporal o permanente que se manifieste de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. Como pueden ver, no solamente nos estamos sujetando a una descripción de violencia física de golpes, ¿no? Que es la que más vemos, pero tiene muchísimas formas en las cuales se ejecuta y por lo tanto la ley nos dice que podemos encontrarla en estas distintas maneras, ¿no? El daño puede ser interno, de la misma forma en la que podemos verlo en la piel, ¿no? También puede ser un daño inmediato, como sería un moretón, o permanente, como algunas mujeres que son víctimas de violencia física que quedan parapléjicas. Asimismo, se va a manifestar de forma inmediata o en el largo plazo, eh, y viendo que se haya empleado o no la fuerza física. También, si no fuera la fuerza física, se hubieran empleado armas o algún otro tipo de medio que resultaría en este tipo de daño o lesión. ¿Esta parte queda clara? Ya. Pasamos al segundo tipo de violencia, que es la violencia feminicida. Aquí se explica por sí sola, en realidad. Esta va a ser la acción de extrema violencia que va a violar el derecho fundamental a la vida y va a causar la muerte de la mujer solo por el hecho de ser mujer. En este caso, naturalmente, el efecto de la violencia va a ser la muerte de la víctima y se va a ver afectado su derecho a la vida. Este también es un delito contemplado por nuestro Código Penal en el artículo 252. Luego tenemos la violencia psicológica, que ya habíamos empezado a introducir un poco, ¿no? En la anterior sesión.
Lo que nos dice la ley 348 es que la violencia psicológica va a ser todo el conjunto de acciones sistemáticas que tengan por propósito desvalorizar, intimidar, controlar el comportamiento y las decisiones de las mujeres. Ya esto independientemente de que nos encontremos en una relación de pareja, de que sea en nuestra familia, de que sea en nuestro trabajo. Por violencia psicológica estamos viendo todas estas acciones, ¿no? De intimidación, de intentar controlar a la mujer. Lo que va a tener por consecuencia este tipo de violencia va a ser la disminución de la autoestima, probablemente va a causar depresión, inestabilidad psicológica, desorientación y por último, este tipo de violencia y por eso es tan peligrosa, puede resultar en el suicidio de la víctima. ¿Sí hay alguna pregunta en cuanto a la violencia psicológica? Quiero hacer una pregunta. Sí, claro que sí. ¿Perdón? Adelante. Ya. Por ejemplo, ¿quiénes atienden estos casos de violencia? Es SLIM y en la policía, ¿no es cierto? ¿A quiénes se debería dar este tipo de talleres? Yo pienso a la policía especialmente, porque yo tuve la oportunidad de acompañar a una señora que andaba realmente muy agredida psicológicamente. Y los policías le decían, vos le debes dar motivo, a ver, hazme ver qué te ha hecho. No hay ningún moretón, así, ¿no? Y otra cosa también, ella iba a Sacaba, porque vivía allí en Quintanilla, y le decían, no, le corresponde a usted tal, bueno, y así, al final vino a vivir aquí a Cochabamba, al cercado, y le decían, sí, vaya a tal SLIM, a tal lugar, o sea, le cansan. Y otra cosa, no tienen sistematizado en el SLIM para poder ya hacer rápidas las cosas contra esas mujeres agredidas, ¿no? Pienso que también este grupo que nos está dando este taller debe preocuparse por eso, de que la mujer que está agredida no puede disponer de su tiempo, inclusive por los hijos. Sería esa mi reclamo, mi pregunta, etcétera, señor o doctorita. Claro que sí. Y eso es algo que sucede muchísimo, en muchísimos casos. Justamente en la Oficina Jurídica para la Mujer, nosotras nos especializamos en el acompañamiento de las víctimas para hacer la denuncia, precisamente porque ese es uno de los problemas que hemos identificado con otras organizaciones de la sociedad civil y que seguimos insistiendo para que se vayan desarrollando nuevas políticas públicas al respecto. Lo que sucede en muchos casos en el SLIM y en la FELCB es ese cambio de personal tan rápido, ¿ya? Que no se quedan por demasiado tiempo los mismos funcionarios. Entonces, es un trabajo constante que estamos realizando, que lo tenemos que hacer, aunque sea una vez cada 6 meses, considerando este cambio de personal, que realizamos estas capacitaciones con los funcionarios de la FELCB, del SLIM, como parte de la red de lucha contra la violencia de Cochabamba. Naturalmente, este es un proceso lento y tenemos que asegurarnos siempre de que este conocimiento sí llegue a ser impartido a todos estos funcionarios, ¿no? Pero también tenemos que aproximarnos desde lo que son los estereotipos que les estaba explicando hace un momento. Imagínense que tienen a un policía, ¿no? O a un funcionario de la FELCB que ha vivido toda su vida siendo alimentado por estos estereotipos y él cree que es la única verdad. Y le toca trabajar con una víctima de violencia psicológica y él va a creer que este tipo de violencia no existe o como les explicaba el día de ayer en el ejemplo de un hombre que sufrió abuso sexual, que fue a la policía y que básicamente se hicieron la burla de él. Entonces, como todo, entiendo por cómo usted ha acompañado a su compañera a realizar la denuncia, que es un proceso extremadamente frustrante y nosotras también peleamos con eso cada día desde la oficina y todas las organizaciones también lo hacen, pero ahí van dirigidos nuestros esfuerzos también.
Y también por eso estamos realizando estos talleres, ¿no? Porque no solamente queremos llegar a ustedes, pero también a distintas poblaciones reconocidas en Cochabamba. Es, como les digo, un proceso bastante lento, pero que lo estamos realizando para llegar a ese cambio que tanto necesitamos. Gracias. Con gusto. En todo caso, siempre en los casos de violencia psicológica es mucho mejor buscar el acompañamiento de alguna organización sin fines de lucro, alguna fundación o asociación que, como vimos ayer, también están contempladas por la ley 348 para que las acompañen, porque ya tenemos que tener de por sí en nuestra cabeza que no nos va a atender un buen funcionario en la FELCB que tenga conocimiento pleno de la ley 348, así que siempre hay que estar un paso más adelante y procurar estar acompañadas por abogadas, por un grupo especializado de estas organizaciones que sí conozcan la ley y que como tienen ese o como tenemos esa facultad, podemos dar a entender a los funcionarios de la policía que conocemos la forma en la que tienen que estar realizando su labor y que no nos tomen el pelo, básicamente. También vamos a estar hablando de la violencia mediática, que creo que la mencionó una de las participantes el día de ayer, ese morbo que existe, ¿no? En la prensa cuando hablamos de violencia. También uno de los compañeros creo que estaba mencionando que en general ponemos el nombre de la víctima, ¿no? Cuando sucede un delito, el nombre de la víctima es el que aparece en primera plana y del agresor no se dice nada, como si fuera él al que tuviéramos que proteger. Entonces, lo que nos dice la ley 348 de la violencia mediática es que va a ser aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes, incluso imágenes estereotipadas, perdón, que promuevan la sumisión y explotación de las mujeres, ¿ya? Que a través de estos mensajes que nos están mandando se llegue a injuriar, difamar, discriminar, humillar a las mujeres y se atente en contra de su dignidad, de su nombre y de su imagen. Aquí no solamente vamos a estar hablando del primer ejemplo que les estaba dando, ¿no? De cuando los medios de comunicación dan la noticia de que ha habido un feminicidio o algo así, pero también estamos hablando de la prensa, ¿no? Que pone a modelos, mujeres con muy poca ropa, como si fueran parte del producto. Eh, no sé si alguno ha podido ver en algún lugar un póster, un banner, algún tipo de publicidad en el cual se estaba poniendo la figura de la mujer como si fuera parte del producto y de forma innecesaria. Bueno, ahora no me están respondiendo, pero seguro que sí, porque siempre lo vemos en todo tipo de publicidad. Y una forma en la cual combatimos esta percepción de que es normal ver cuerpos de mujeres en propagandas que no tienen nada que ver con la imagen que se está presentando es darnos cuenta de lo ridículo que es. Una de las formas en las que hacemos esto es poner a un hombre en su lugar. Así, si viéramos una propaganda de, a ver, en este momento una que me estoy acordando es de una tienda de muebles, que no me estoy acordando exactamente el nombre, pero sí que la vi cuando era bastante pequeña y que me impactó muchísimo, que era la imagen naturalmente, como vemos tantas, de una mujer en bikini echada sobre un sofá de cuero y tenía algún tipo de mensaje ridículo al respecto. Y Corimexo, exacto, gracias. Y era bastante ridículo y yo me acuerdo que me sentí extremadamente incómoda, sí, también con pinturas Monopol, gracias Grisel, y yo me sentí extremadamente incómoda viendo esa imagen, le comenté eso a mis padres y fue mi padre el que me dijo, imagínate si tuvieras a un hombre ahí, y no te estoy hablando de un hombre musculoso como nos intentan mostrar en general, imagínate el cuerpo de un hombre normal, echado de la misma forma que esta mujer y te va a parecer ridículo porque no tiene nada que ver con lo que se está vendiendo.
¿no? Solamente están poniendo ahí el cuerpo de una mujer porque es una forma horrible de querer vender un producto, como si estuviéramos vendiendo el cuerpo de la mujer también. Eso va a formar parte de la violencia mediática porque humilla la imagen de la mujer, ¿no? Y está enfocado en solamente un público masculino que no debería estar enfocándose en eso, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de este tipo de violencia? Básicamente que siempre se utiliza esto como un recurso para llamar, para llamar el interés de de la población, ¿no? Es un recurso que utilizan los dueños de estos medios de comunicación y es un recurso bastante flojo, vamos a decir, habiendo tan buenas campañas de comunicación, es un recurso muy, muy poco considerado, ¿ya? Es este tipo de violencia que va a tener un efecto extremadamente nocivo porque nos lleva a normalizar o a naturalizar este tipo de violencia en la sociedad, nos hace creer que esto es algo normal. Eh, es un ataque mediático que es en realidad de violencia activa y pasiva y los receptores lo convertimos en algo normal o cotidiano, porque no es algo que se encuentra solamente en medios a los cuales los mayores de edad podemos acceder. Como les cuento, en mi caso, yo vi esa propaganda cuando era una niña y si mis padres me hubieran dado un mensaje diferente de que esto era normal, probablemente no hubiera empezado a ver las cosas con perspectiva de género hasta años después. Vamos a continuar con los siguientes tipos de violencia, eh, continuando con la violencia simbólica y o encubierta. Vamos a entender por este tipo de violencia que van a ser todos estos mensajes, valores, símbolos, signos, imposiciones sociales que aparezcan en los ámbitos económicos, en el ámbito político, en el ámbito cultural, incluso en el ámbito de las creencias religiosas, que nos transmiten una idea de que hay una relación de dominación, exclusión y desigualdad entre hombres y mujeres, ¿ya? Como por ejemplo, a ver, podemos tener tantos ejemplos entre los cuales podemos reconocer algunos de los que estuvieron comentando ustedes en los mismos comentarios de la participación de hace un momento. ¿Cómo tenemos estas creencias? Una de las creencias religiosas de la mujer sumisa, ¿no? Tenemos a tantas mujeres en la Biblia que tenían ese deber de comportarse de forma sumisa, de acompañar al marido, y en base a eso hemos creado una idea de que solamente la mujer tiene que ser callada, tiene que ser sumisa, pero tiene que tener un hombre por delante que la dirija. Y normalizar este tipo de pensamientos es fatal para lo que estamos intentando crear en una sociedad que no sea tan, tan discriminadora contra las mujeres, ¿no? Que una sociedad que normaliza tanto la violencia contra la mujer porque la toman como si fueran algo natural, como si fuera algo que tiene que suceder porque eso es lo que nos han enseñado, cuando no es así. También vamos a tener la violencia contra la dignidad y la honra o la violencia la violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. La ley 348 nos dice que esta puede ser expresada tanto de forma verbal como escrita y la vamos a ver en ofensas, insultos, difamaciones, amenazas que puedan ser privadas o públicas, que tengan por propósito desacreditar, descalificar o afectar el nombre, dignidad y honra de las mujeres. Esto lo hemos visto muchas veces en campañas políticas, incluso imagínense que ya de por sí no tenemos muchas candidatas a cargos públicos, ¿verdad? Pero las que sí tenemos muchas veces se ven como víctimas de este tipo de violencia porque se les intenta quitar o se las intenta desacreditar con rumores, ¿no? Con amenazas, con calumnias. Eh, Me parece que fue el año pasado que estaban hablando de un video de Eva Copa, creo que era, eh, y
era completamente ridículo porque estábamos hablando de una campaña política, estábamos hablando de las calificaciones que tenían los candidatos y por gran casualidad, y eso lo digo con ironía, a la única candidata mujer que se tenía en ese momento se intentaba desacreditarla por su vida sexual, lo cual no hubiera sucedido con ninguno de los otros candidatos que estaban en ese momento. Y esto es algo que también naturalizamos demasiado. Si ustedes ven en las entrevistas, no sé si les ha sucedido en sus casas o algo así, pero en general algo que yo escuchaba muchísimo cuando estaba creciendo era cuando teníamos distintas entrevistas, ¿no? Para candidatos, para distintos cargos públicos. Y en el momento en el que se empezaba a entrevistar a la mujer, alguien de mi familia empezaba a hacer comentarios sobre su ropa, sobre su apariencia. Decían que no debería haberse puesto ese color, ese vestido. Y esos eran comentarios que ni siquiera se presentaban para los candidatos que eran hombres. Tenemos en general en nuestra cabeza o en la sociedad esa idea de que podemos desacreditar a las mujeres con todas estas excusas, ¿no? De su vida sexual, de su apariencia, de sus relaciones, etcétera, pero no nos estamos enfocando en el hecho de que las mujeres que están participando de estas entrevistas, que están siendo candidatas para cargos públicos, lo están haciendo por su experiencia, por su educación, y eso es algo que nos cuestionamos, cuando en realidad ni siquiera es algo que nos preguntamos cuando hablamos de candidatos varones. Y esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? La verdad es que el proceso de ver las cosas con perspectiva y enfoque de género es uno que nunca termina. Incluso cuando tengamos ya 80 años, vamos a seguir aprendiendo sobre cuáles son las formas en las cuales tenemos que enfrentarnos a estos estereotipos, porque están tan normalizados en nuestra sociedad que necesitamos enfocarnos muchísimo en ellos, analizarlos, interpretarlos, para ver verdaderamente cuál de nuestras conductas es una actitud discriminatoria por el género. También, perdón, ¿hay alguna duda hasta este momento? Genial. Seguimos con la violencia sexual. Esta, en general, se le entiende de una manera, pero es mucho más amplia de lo que tenemos en nuestra cabeza desde un principio. La ley 348 nos dice que la violencia sexual va a ser todo tipo de conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual de la víctima, ¿ya? Esto puede suceder tanto en el acto sexual como en cualquier otra forma de contacto o acceso carnal, genital, no genital, que vaya a amenazar o a vulnerar el derecho al ejercicio a una vida sexual libre de la víctima. Todas las personas tenemos derecho a llevar una vida sexual libre, segura, afectiva, perdón, y plena, con autonomía y con libertad sexual. Entonces, cualquier tipo de acción, amenaza, conducta que atente contra este derecho va a ser considerada violencia sexual. En muchos casos, dentro de la violencia sexual, los efectos que vamos a ver van a ser heridas físicas en un principio. También vamos a tener embarazos no deseados en muchos casos y algún tipo, incluso en muchos casos, infecciones de transmisión sexual y disfunciones sexuales que puedan afectar a la víctima a lo largo de su vida por este trauma que resulte de la violencia sexual. Eso sería en lo físico, pero también tenemos que considerar el aspecto emocional de la violencia sexual. Cuando una persona es víctima de violencia sexual, va a resultar en depresión, que puede ser esporádica o incluso permanente, que la acompaña a lo largo de su vida. También van a aparecer o se va a presentar en forma de miedos diversos, ¿no? Que estén enfocados en lo que haya sucedido exactamente, en la forma en la que se haya ejecutado la violencia sexual. En el caso de muchas personas va a ser el miedo al contacto con otras personas, a encontrarse en lugares abiertos, etcétera. También
que van de la mano con la depresión, vamos a tener episodios de ansiedad, vamos a tener a una víctima con una baja autoestima por lo que haya sucedido, puesto que la sociedad trata muy mal a las mujeres que son víctimas de violencia sexual y de alguna forma les transfieren la culpa a ellas. Entonces, su autoestima empieza a bajar porque se creen que son culpables del delito de alguna manera, se sienten indeseables, se sienten sucias incluso. Y todo esto por esa idea que tenemos, ¿no? De la mujer sumisa, la mujer pura, y que si una mujer es agredida sexualmente, ella debió incitar de alguna forma al agresor, ¿no? Esa es una idea que se tiene en en la sociedad en general, y es algo que tenemos que ir luchando y contra lo que tenemos que ir luchando, y de nuevo tenemos que desarrollar esa empatía hacia las víctimas de violencia sexual. También vamos a tener la violencia contra los derechos reproductivos, que es similar a la de la violencia sexual, porque ahí estamos hablando del derecho a una vida sexual libre, ¿no? Pero en este caso, la ley 348 nos da una distinción, nos hace la diferencia entre la violencia sexual y la que va en contra de los derechos reproductivos. Este segundo tipo de violencia va a ser aquella que impida, limite o vulnere el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención integral e incluso tratamiento durante el embarazo. Eso por un lado. También se va a interpretar como violencia contra los derechos reproductivos aquella que no le permita a la víctima la decisión libre y responsable del número de hijos e hijas que quiere tener, o que no le permita ejercer su maternidad de forma segura, eh, o que vaya en contra de su derecho de elegir los métodos anticonceptivos seguros. ¿Ya? Cuando hablamos de violencia sexual nos referimos en sí al mismo acto, ya a las mismas actitudes que vayan de la mano de un ámbito sexual. Pero cuando hablamos de derechos reproductivos ya nos estamos refiriendo a lo que sería el embarazo, eh, o la maternidad, la prevención del embarazo, etcétera. Este tipo de violencia puede ser ejercida muchas veces por las mismas instituciones que deberían protegernos, ¿no? Por personal médico negligente que se niega a darle a las mujeres la información que ellas solicitan respecto a métodos anticonceptivos en muchos casos. Incluso hay un caso que llevamos como país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual una mujer estaba dando a luz, ella estaba en medio o en media cirugía de cesárea, y luego de que nació su bebé, el médico vio por conveniente que la mujer ya no debería tener más hijos por su edad, ya que me parece que tenía 30 años o algo así, y el médico que le estaba atendiendo toma la decisión en ese momento de ligarle las trompas a la mujer, haciéndose cargo de que ella ya no pueda tener más hijos. La mujer en ningún momento firmó algún tipo de consentimiento para que se realice este procedimiento, e incluso ella mencionó posteriormente que ella y su pareja habían querido tener un hijo más, y esto ya no les será posible por el procedimiento que el médico por su cuenta había decidido realizar. Esto fue en contra de los derechos reproductivos de esta mujer, porque si el médico hubiera considerado que ella ya no debía tener más hijos, debía haber esperado a que ella despierte y que dé su opinión al respecto, y que ella diga si estaba de acuerdo con este nuevo procedimiento o no. Naturalmente la respuesta hubiera sido no, pero el médico ni siquiera tomó ese tiempo para preguntarle ni a ella, ni a su marido, ni a sus familiares que se encontraban presentes en ese momento. Él solamente tomó una decisión y atentó contra los derechos reproductivos de esta mujer. Ahí esa era como una introducción a lo que es también la violencia en los servicios de salud, ¿no? No solamente va a estar ligada a la violencia reproductiva, pero sí es una de las formas en las que se manifiesta.
Por violencia en estos servicios vamos a entender cualquier acción discriminatoria, humillante, deshumanizada, que llegue a omitir, negar o restringir el acceso a la atención eficaz de las mujeres. También va a haber este tipo de violencia si se les niega la información oportuna que necesitan y de tal forma se pone en riesgo su vida o su salud. De esto ya les había explicado un poquito, no solamente por el caso del médico eh, que estuvo a cargo de la cesárea de esta mujer, pero también cuando vamos a un centro médico y pedimos información sobre métodos anticonceptivos y no nos la dan o no nos la dan de forma completa, ¿ya? También dentro de este delito van a entrar cualquier tipo de insulto o agresión racista o discriminatoria. eh, y sí, que vaya a aplicar tanto a mujeres como a hombres. ¿Hasta ese momento alguna duda? Ok, ya casi estamos terminando con estos tipos de violencia. Ahora, este es otro tipo de violencia, la patrimonial y económica, que les dije previamente que solamente se aplica en los casos de mujeres. Esto se debe a que este tipo de violencia va a ser todo tipo de acción u omisión que al afectar a los bienes propios o gananciales de la mujer, ocasione su daño o el menoscabo de su patrimonio, valores o recursos. También dentro de este tipo de violencia va a encontrarse la actitud de controlar o limitar los ingresos económicos y la disposición de los mismos, o incluso privar a la mujer de los medios indispensables para vivir. Eh, los efectos de este tipo de violencia van a ser naturalmente que la mujer no va a tener libre disposición de sus ingresos, que no va a contar con respaldos documentales para acceder a algún tipo de actividad laboral, no va a tener acceso tampoco a las cuentas bancarias de la familia y por lo tanto siempre tiene que estar pidiendo dinero a su cónyuge para comprar hasta lo que sea más básico en el hogar. Esta es una práctica degradante de la independencia económica de la mujer y es por eso que es considerada como un delito en el artículo 7 de la ley 348. También vamos a tener la violencia laboral, la cual se va a producir en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier persona, ¿no? Que sea superior en una posición de jerarquía superior y que discrimine, humille, amenace o intimide a las mujeres o que incluso obstaculice o suspenda su acceso al empleo, ya que no, asimismo, que estén obstaculizando cualquier tipo de ascenso o permanencia y que por lo tanto estén vulnerando el ejercicio de sus derechos. Aquí naturalmente va a estar afectado el derecho al trabajo y el derecho a una justa remuneración, al derecho a igual salario por un igual trabajo, derecho a la vacación en muchos casos, derecho a la inamovilidad por maternidad, a la estabilidad laboral, etcétera. ¿Aquí hay alguna duda? Y viendo que se están uniendo algunos todavía, voy a volver a enviar el link de asistencia por el chat. Ahí ya lo tendrían. Ya. Al igual que la violencia que va a haber en los servicios de salud que están ahí para protegernos, según la ley 348, muchas veces vamos a ver violencia en el mismo sistema educativo. Por este tipo de violencia vamos a entender a todo tipo de agresión física, psicológica o sexual que se cometa contra las mujeres en un sistema educativo regular, alternativo, especial y superior. Eh, Muchas veces este tipo de violencia se va a ver de manera física mediante acciones que estén atentando contra la integridad corporal de la mujer, psicológica con actos que desvaloricen a la víctima, que le intimiden o que busquen controlar su comportamiento y decisiones. También aquí vamos a tener el tipo de violencia sexual que vaya a restringir el derecho
a una vida sexual libre de las mujeres. Ahí también estaríamos considerando el acoso sexual. Y esto se contempla que puede suceder en los distintos ámbitos, ¿no? De educación, como la educación regular, que va a ser la normada obligatoria de la etapa inicial del bachillerato, la alternativa, que es la que se prevé para jóvenes y adultos que quieren continuar con sus estudios, la especial cuando estamos hablando de una educación inclusiva para personas con discapacidad o con dificultades en el aprendizaje, y en la superior, que es el espacio educativo para formación técnica y profesional. En todos estos ámbitos de la educación puede presentarse la violencia en el sistema educativo, ¿no? La violencia física, psicológica, sexual, etcétera. También vamos a estar viendo la violencia en el ejercicio político y del liderazgo de la mujer. Ya les había hecho una pequeña introducción a esto. Como pueden ver, los tipos de violencia no van a estar limitados a un solo marco de actuación, ¿ya? Tenemos que imaginarnos que todos estos tipos de violencia se van a estar entrelazando entre ellos cuando suceden, ¿no? No podemos ver a la violencia sexual de forma aislada si es que está sucediendo en un ambiente laboral. Tenemos que considerar los efectos que tienen sobre la víctima, las características de la violencia en ambos casos o dentro de ambas consideraciones para llegar a entender verdaderamente cuál es la mejor forma de rehabilitar a la víctima de este tipo de violencia. Porque naturalmente la violencia sexual en un ámbito laboral o en un ámbito educativo va a tener distintas repercusiones sobre la víctima. Entonces hay que considerarlas a todas, no de manera separada, sino entrelazadas entre ellas y pensando que pueden suceder simultáneamente. En este caso, cuando hablamos de la violencia en el ejercicio político y del liderazgo de la mujer, tenemos una ley específica, que es la ley 243, ¿sí? Que salió en el año 2012, que es la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Aquí se considera por un lado el acoso y por otro lado la violencia. El acoso político va a ser todo acto de presión, persecución, hostigamiento, algún tipo de amenaza incluso, que se cometa contra una persona o contra un grupo de personas que en general van a ser mujeres candidatas, electas, designadas o que estén en ejercicio de la función política pública. Este tipo de acoso se lleva a cabo con el propósito de acortar o suspender las funciones que son inherentes al cargo de la mujer que lo está realizando, en muchos casos para inducirla u obligarla a renunciar o incluso para obligarla a que tome decisiones desde su cargo que no tomaría si no estuviera bajo amenaza u hostigamiento. Por otro lado, tenemos a la violencia política, que ahí ya estamos considerando otro tipo de conductas que vemos en los otros tipos de violencia. Aquí vamos a estar hablando ya de agresiones físicas, psicológicas, sexuales, con este mismo propósito que el acoso, ¿no? Con el propósito de restringir su liderazgo o sus labores. También vamos a tener a la violencia institucional, porque no solamente esta naturalmente es la que contempla también al tipo de discriminación o violencia que hay en el ámbito educativo y en el ámbito laboral o en el ámbito de salud, pero tenemos que ponerla también de forma general, ¿no? Para que no se nos escape ningún tipo de ejecución de esta violencia y que nos digan que el caso no procede porque no cae dentro de violencia laboral o violencia de servicios de salud. Tenemos que tener una imagen amplia de lo que es para poder tomar el caso en consideración. La violencia institucional va a ser la que realicen todo tipo de funcionarios, profesionales, agentes e incluso el mismo personal que pertenezca a una institución pública, como también a instituciones privadas. En el caso de la compañera que participó hace un momento, cuando un policía
tiene que aceptar nuestra denuncia cuando es, en este caso, por violencia psicológica y hace ese tipo de comentarios, nosotras podemos sacar una denuncia en contra de este mismo funcionario por violencia institucional. Esto se debe a que la actitud con la que nos están tratando es discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizante, en este mismo caso para la mujer que está yendo a realizar la denuncia. También vamos a tener la violencia en la familia. Y aquí vamos a considerar todo tipo de violencia física, psicológica o sexual que haya sido cometida contra la mujer, ya sea por su cónyuge o excónyuge, pero no se limita solamente a la relación de pareja. También puede ser ejercida por su familia ascendiente, descendiente, por hermanos o hermanas, incluso por parientes civiles, tutores o encargados de su custodia. Es básicamente todo el tipo de violencia o actitud violenta que puede suceder dentro del hogar de la víctima. ¿Hay alguna duda sobre este tipo de violencia? Ok. Vamos a seguir entonces con ya el último tipo de violencia explícita que se dice en la ley 348. Esta va a ser la violencia contra los derechos y la libertad sexual. Básicamente vamos a estar hablando de toda acción u omisión que busque impedir o restringir el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva, que no vulnere su libertad o que vulnere su libertad a la elección sexual. Esta se diferencia de la violencia sexual porque no estamos hablando solamente del acto sexual, como lo hace ese primer tipo de violencia. La violencia contra los derechos y la libertad sexual fue reconocida por la ley 348 y con mucha urgencia por la cantidad de víctimas o de mujeres jóvenes que eran hostigadas o que eran impulsadas o amenazadas para enviar ya sea fotografías, videos, algún tipo de material con sus cuerpos descubiertos. Esta no era considerada una forma de violencia sexual en sí porque no había un contacto físico, básicamente, ¿no? Pero aún así estaba vulnerando los derechos y la libertad sexual de estas mujeres. Entonces necesitábamos tener una distinción entre lo que es la violencia sexual propiamente dicha y la violencia alrededor de cualquier otra conducta sexual que no esté directamente enfocada en el acto sexual. En muchos casos, los derechos afectados van a ser el derecho a vivir una sexualidad placentera, responsable y libremente decidida, el derecho a nuestra integridad corporal y la autonomía en el control de nuestro cuerpo, o el derecho a alcanzar el nivel más alto de salud sexual y el derecho a la confidencialidad que tenemos. Ya. Como son varios tipos de violencia, hay una forma bastante sencilla de reconocerlos y si quieren pueden sacarle una foto a esta diapositiva para identificarla. Como les digo, no van a ser tampoco violencias cerradas, que solamente puede haber una y que se excluyen el resto de las violencias reconocidas por la ley cuando estamos hablando de un caso. Muchas veces vamos a tener tipos de violencia que se van a juntar estos ámbitos, ¿no? Primero, por el tipo de naturaleza del acto, de la violencia, por el ámbito en el que se produce y por los derechos afectados. Es muy bueno tener este diagrama cuando estamos viendo casos de violencia porque así podemos conectar el uno con el otro, ¿ya? Por ejemplo, identificamos primero el tipo de violencia que ha sucedido y digamos que ha sido violencia psicológica que después se ha tornado en violencia sexual y por último en violencia física. Ahí marcaríamos esos tres tipos de violencia y los conectaríamos con el ámbito en el que se ha producido. Imagínense que sería en el ámbito laboral, pero que también nos encontramos trabajando en una institución pública.
del Estado, entonces sería laboral, pero también sería institucional. Y por último, hacemos una conexión más con los derechos que han sido afectados y ahí diríamos sus derechos sexuales, su derecho a la dignidad, honra y nombre, etcétera. Siempre tenemos que tener este diagrama para reconocer la forma en la que se ha llevado a cabo la violencia y ver la forma que corresponde de sancionarla. Ahora que les he hablado de los tipos de violencia, es muy importante también que sepamos cómo podemos prevenir este tipo de violencia, ¿no? Primero, tenemos que definir el problema. No podemos estar ocultando que este tipo de violencia ocurre porque hay una actitud de cariño por detrás de ella, algún tipo de, no sé, algún tipo de justificación es completamente inválida. Siempre tenemos que definir y determinar cuál es el problema. Después tenemos que identificar las causas y los factores de riesgo. A partir de esta identificación podemos diseñar y evaluar las intervenciones más adecuadas y por último incrementar en escala las intervenciones que hemos probado y que nos parece que resultan más efectivas. Esto es en general lo que se tiene que hacer cuando sacamos políticas públicas, ¿no? Pero también como miembros de la sociedad civil que somos, tenemos otras formas de prevenir la violencia. Nosotros básicamente tenemos que hacer lo que ustedes dijeron cuando les hice la pregunta sobre cómo evitar la revictimización o la victimización terciaria. Básicamente tenemos que fomentar e inculcar en nuestra familia, en nuestros círculos más cercanos, la educación de las relaciones de respeto entre ambos sexos, ¿ya? No asumir que por el estereotipo de que el hombre tiene que ser poderoso, mujeriego, el proveedor y la mujer tiene que ser sumisa y callada, no tenemos que asumir que esa es la verdad en la que vivimos y tenemos que empezar a ver verdaderamente cómo son las relaciones de respeto entre ambos sexos. Asimismo, tenemos que inculcar la igualdad de género desde edades muy tempranas, ¿ya? Y por último, lo que les he estado mencionando a lo largo de los talleres, la empatía que necesitamos para desarrollar una autoestima equilibrada. Hablando de la prevención de la violencia de género, también vamos a estar viendo esta herramienta que les voy a presentar en un momentito, que es el violentómetro. ¿Ya? La herramienta del violentómetro surgió después de una investigación universitaria en las cuales una de las catedráticas le pidió a sus estudiantes que habían sido víctimas de violencia o que habían sufrido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas, que marquen cómo eran las conductas que llevaron a la violencia o cómo eran las mismas conductas violentas, ¿ya? Y a partir de eso se sacó la herramienta del violentómetro, viendo que en muchos casos este tipo de conductas eran las mismas o de que la violencia en pareja comenzaba de la misma manera, ¿ya? Entonces, vamos a hablar específicamente del violentómetro. Quisiera que en este momento sí nos demos unos minutitos para responder algún tipo de preguntas que tengan hasta ahora o algún tipo de comentario. Si no hubiera ninguna pregunta, entonces ya podemos continuar con la presentación. ¿Pueden ver la diapositiva de manejo de violentómetro? Sí, sí, se ve. Genial. Aquí sí, nuevamente les voy a pedir que saquen fotos a algunas de las diapositivas en las cuales estemos viendo la misma herramienta del violentómetro, aunque esta es una imagen que van a encontrar fácilmente buscándola en internet. Aquí estamos para facilitárselas.
Y ya. A ver si me pueden esperar un momentito. Ya. Eh, Básicamente, ¿para qué nos sirve esta herramienta de violentómetro? Va a ser un material gráfico y didáctico que nos permite visualizar las diferentes manifestaciones de la violencia que muchas veces se encuentran ocultas en nuestra vida diaria y que muchas veces se confunden o se desconocen. Como tenemos ya la imagen de lo que es la violencia, en base a lo que les he explicado de la violencia mediática, la violencia física, la violencia sexual, muchas veces no creemos que la violencia está presente hasta que alguien tira el primer golpe, ¿ya? Y para eso nos sirve el violentómetro, para identificar a la violencia desde 3 etapas, ¿ya? Nos permite el uso del violentómetro estar alertas, capacitados y atentos para detectar la violencia y para prevenirla. Como les decía, vamos a tener 3 escalas en el violentómetro y están marcadas por 3 colores. Y cada una de estas va a denotar un tipo de alerta. La primera, que es la amarilla, hasta el número 9, más o menos, la alerta es ten cuidado porque la violencia aumentará. Después del número 10 al número 21 aproximadamente, vamos a tener el consejo o la alerta de reacciona, no te dejes destruir. Y por último, la parte azul que nos dice necesitas ayuda profesional. La primera escala de ten cuidado porque la violencia aumentará considera que la primera forma en la cual se manifiesta la violencia es con bromas hirientes. Sin embargo, no tenemos que ver esta herramienta como si fuera una especie de lista, ¿no? Y que tenemos que marcar cada uno de estos niveles para que haya violencia. En muchos casos no va a comenzar la violencia con bromas hirientes, sino directamente con una persona que quiere controlar nuestras vidas, ¿no? Una persona que nos pide nuestro teléfono y nos dice que le tenemos que dar nuestra contraseña, ¿no? Y decimos, pero esto no es violencia porque no me ha dicho ningún tipo de broma hiriente hasta este momento, pero así no es como funciona el violentómetro. Básicamente todo lo que se encuentra en amarillo puede ser la primera forma en la que se vea la violencia y es ahí que tenemos que estar alertas. Lo que nos dice el violentómetro es que cuando nos encontramos dentro de la primera parte, dentro de las actitudes amarillas, eh, todas estas están todavía bajo nuestro control, ya seamos nosotros las víctimas o los agresores, porque la herramienta del violentómetro nos sirve para prevenir la violencia, pero también para identificar si nosotros somos agresores, ¿ya? Eh, Aquí estamos hablando de también un concepto que se utiliza en la ley 348 de la rehabilitación, de que decimos que ningún agresor nace siéndolo. Ya en general o naturalmente los agresores, quienes cometen violencia de género, van a estar marcados por esos estereotipos, por esa enseñanza constante de relaciones de poder que existen entre los géneros y hacen que eso les haga pensar que su comportamiento es adecuado, pero no es así. Cuando estamos dentro de esta primera etapa de que vemos que hay bromas hirientes, algún tipo de chantaje, mentira, engaño, cuando nos ignoran, incluso los celos, cuando nos echan la culpa o nosotros echamos la culpa, cuando somos humilladas o nos humillan en público, todo esto todavía está bajo nuestro control. ¿Qué tenemos que hacer? Si vemos alguna de estas actitudes, lo recomendable es ir directamente al acompañamiento psicoterapéutico, seamos víctimas o seamos agresores. En el caso de la víctima, este acompañamiento va a servir para que ésta aprenda a poner límites al comportamiento que el agresor está inculcando y también para fortalecer nuestra autoconfianza y amor propio. Si fuéramos los agresores o si conociéramos a algún agresor que esté incurriendo en este tipo de conductas en la parte amarilla, recomendaríamos el acompañamiento psicoterapéutico para que éste comprenda sus impulsos, ¿no? Cuando hablamos de la violencia de género que les había comentado,
muchas veces va a ir dirigida en contra de hombres homosexuales. Y tenemos, imagínense, a otro hombre que golpea a, incluso imagínense en el ámbito escolar, que muchas veces pasa desapercibido. Hay un chico que se identifica como gay y alguien de su curso tiene como un impulso violento contra este compañero. Entonces le hace bullying, lo golpea, en algún punto lo agrede y toma esto como si fuera normal, pero lo importante del acompañamiento psicoterapéutico es que el agresor entienda por qué tiene este impulso violento contra esta persona, qué es lo que le genera este tipo de reacción. Y a partir de esa comprensión de los impulsos, también va a comprender la razón detrás de su comportamiento. Tal vez que sus padres hicieron un comentario acerca de hombres gays cuando era más joven y eso se le quedó pegado a la cabeza por muchos años y por eso justifica su conducta. Esta es la primera etapa en la que tenemos que empezar a prevenir la violencia directamente con el acompañamiento psicoterapéutico, porque una vez que aprendemos a poner límites como víctimas o a comprender nuestros impulsos como agresores, es que podemos ponerle un alto a la violencia en ese momento y que ya no estemos teniendo que contemplar los siguientes niveles. Cuando no se acompaña a la víctima o al agresor en esta etapa con psicoterapia, es que pasamos a los siguientes niveles o a la segunda etapa. En esta segunda etapa, la alerta es reacciona, no te dejes destruir. Aquí el comportamiento es mucho más violento. El agresor va a empezar a destruir los artículos personales de la víctima, va a incluso manosearla, a acariciarla de forma agresiva, a golpearla o empujarla jugando, entre comillas, pero luego deja de ser un juego y empiezan a hacer empujones, golpes, patadas, con mucha más seriedad. E incluso aquí estaríamos viendo el comportamiento en el cual los agresores aíslan o encierran a sus víctimas. En este caso, el recordatorio más importante es que todo esto ya es un delito moral y social, pero no solamente esto, todo lo que sea esto de manosear, de golpear jugando, de patear, de cachetear, ya son delitos que son contemplados por la ley, ¿ya? Y están considerados por el Código Penal y por la Ley 348. Pero en lo que nos queremos enfocar aquí es que no solamente van a ser delitos penales, pero también van a ser morales y sociales. Esto porque el violentómetro está dirigido no a abogados, no a personal del órgano judicial, está enfocado en llegar a las personas de la sociedad civil, ¿no? Que no van a tener el mismo conocimiento o experticia cuando hablamos del Código Penal, de la Ley 348. Entonces, no vamos a estar hablando de estos en este momento como si fueran delitos penales, pero más desde el enfoque moral y social. Cuando ocurren todas estas actitudes de pellizcar, de manosear, de patear, eh, vamos a tener distintas repercusiones en el ámbito social, ¿ya? Básicamente que este tipo de comportamiento van a dañar a la persona dentro de su círculo social y que le van a generar un sentimiento desagradable. Esas son las primeras formas en las que vamos a identificar el efecto de este tipo de violencia. Y lo que van a tener estas actitudes va a ser una reacción social positiva o negativa. Empezando por la positiva, que la sociedad lo va a ver como algo que no es correcto, ¿no? Si nosotras como mujeres vemos que una de nuestras amigas está en una relación en la cual su pareja la empuja, la hiere, incluso la aísla y no quiere que salga con su grupo, que no vea a sus amigas, entonces vemos esto como algo negativo, no vemos esta actitud como algo que no es correcto, pero en muchos casos, porque no sabemos cómo actuar, es muy poco probable que las amistades, que el círculo social haga algo al respecto, ¿ya?
También vamos a tener una reacción negativa porque a partir de estas actitudes violentas solamente nos quedan dos opciones como víctimas, ya sea aguantar en silencio, lo cual va a tener repercusiones fatales de depresión, ansiedad, baja autoestima e incluso, como han visto, suicidio. Podemos aguantar en silencio este tipo de actitud o podemos denunciar la violencia. Es precisamente por esto que tenemos que empezar a prevenirla desde el punto amarillo, desde la sección amarilla, porque en este momento ya no hay forma de tratar la violencia de una forma tranquila, ¿no? Como ustedes han visto, la primera opción de aguantar en silencio es terrible por sí misma, pero la denuncia también es complicada, ¿no? Porque a pesar de que es lo que tenemos que hacer, porque la persona que nos ha agredido no puede quedarse sin ningún tipo de sanción por lo que ha hecho, sabemos que estos procesos de investigación son complicados. Entonces, por eso siempre tenemos que enfocarnos mientras podamos en prevenir la violencia para que la víctima ya no tenga que seguir yendo por este camino de violencia. Ya llegar a la tercera escala es lo que tenemos que evitar, puesto que en la tercera escala del violentómetro ya necesitamos ayuda profesional. Se encuentran dentro de estas acciones cualquier tipo de amenaza con objetos o armas, amenazas de muerte, el forzar una relación sexual, abuso sexual, la violación, la mutilación y por último el asesinato. En este caso ya no los estamos considerando solo como delitos morales o sociales, estos son ya delitos penales sencillamente. Ya no estamos considerando el ámbito social, tenemos que dirigirnos a estos delitos de forma profesional. Entonces, esta denuncia va a resultar en una consecuencia jurídica para el agresor. Y ese es el único camino que podemos tomar, ¿no? En el primero nos habíamos planteado que el camino que tenemos que tomar es el del acompañamiento psicoterapéutico. En el segundo es que tenemos que hacer la denuncia, porque si no la hacemos y aguantamos en silencio, va a empeorar la situación. Y en la segunda también nos planteamos que las personas a nuestro alrededor o si nosotros somos las personas que están contemplando una situación de violencia, tenemos que insistir a la víctima, tenemos que pedirle que lleve a cabo la denuncia para que esto no prosiga, porque luego pasamos a la etapa azul del violentómetro y ahí ya no podemos recomendarle a la víctima que denuncie, es algo que sencillamente tiene que hacer, o en el caso del feminicidio o el asesinato, es algo que los familiares de ella van a tener que hacer porque ella ya no va a estar presente. También con el violentómetro utilizamos otro tipo de herramienta que son las ruedas, ¿ya? Las ruedas van a ser la rueda del poder y de la violencia y su contrario que es la rueda de la equidad y la afectividad. Dentro de la rueda del poder y la violencia reconocemos estos distintos tipos de violencia que ya habíamos considerado, ¿no? Violencia sexual, violencia física, violencia económica o abuso económico, la intimidación, la violencia psicológica, la esclavitud doméstica y el aislamiento. Básicamente ya hemos hablado de todas las conductas que van a entrar dentro de este tipo de violencia, pero a ver si hay alguna que no hemos mencionado todavía. En la intimidación no habíamos considerado que muchas veces la amenaza no va directamente contra la persona, pero también contra su familia. En la intimidación van a haber también gritos o que el agresor lance o rompe objetos para intimidarnos o para intimidar a la víctima, que no le permite entrar o salir de la casa, que golpee a sus animales incluso. Y e incluso ahí estamos tomando en cuenta las miradas amenazantes que sabemos distinguir. Dentro de la violencia psicológica van a estar los insultos, ridiculaciones, humillaciones delante de la familia y de las amistades. Es otra forma de violencia psicológica que nos comparen con otras mujeres o
en el caso contrario, que las mujeres que son agresoras comparen a su pareja con otros hombres. También cualquier tipo de mentira o forma de culpabilización, burla o que amenacen a la víctima con abandonarla o con quitarle a sus hijos o hijas. Vemos también aquí lo que es la esclavitud doméstica. Es un tipo de violencia cuando el agresor no participa de las labores de la casa ni del cuidado de hijos e hijas. Y básicamente que exige que lo tratemos, en el caso de los agresores que son varones, como si fuera un rey. En el aislamiento no solamente estamos hablando de que no permitan a la víctima entrar o salir de la casa, pero que también haya un control constante de a quién ve o con quién se relaciona. Esto también se refiere al control del celular, ¿no? Nos aíslan o aíslan a las víctimas cuando piden las contraseñas de sus teléfonos, cuando cuando quieren ver con quiénes están hablando, cuando eliminan sus conversaciones incluso. Alguien tenía la mano levantada. Marianela, por favor. Buenas, me equivoqué, no estoy pudiendo, perdón. No, no te preocupes. Ya, entonces, aparte de esta rueda de poder y violencia que nos dice a qué tenemos que estar atentos, de lo que tenemos que cuidarnos, vamos a tener a su par, que es la rueda de la equidad y la afectividad. Básicamente, estos son los comportamientos que tenemos que impulsar y que tenemos que buscar en nuestra vida, ¿ya? Necesitamos todos estos comportamientos de afectividad y cariño, de economía compartida, de comunicación asertiva y empática, de negociación y respeto, de responsabilidad compartida, confianza y apoyo y compañerismo y responsabilidad. Si hubiera algún tipo de pregunta hasta este punto, en todo caso les voy a estar pasando las diapositivas de las ruedas para que tengan acceso a ellas. Si no hubieran preguntas o comentarios, estaríamos concluyendo ya con los 3 talleres. Con gusto, Grisel. Ahora todos ya se han podido registrar en el link de asistencia o ha habido algún problema. Nos registramos tranquilamente. Gracias. Genial. A ver, Lourdes creo que no está pudiendo ingresar. Lourdes, no hay problema. Voy a tener el link abierto por unas horas más. Entonces, cuando llegues a tu casa puedes registrarte sin ningún problema. Pero con eso estaríamos concluyendo con los talleres de esta semana. Les agradezco muchísimo por su participación, por su interés, por su puntualidad en muchos casos y espero poder contar con su participación en los siguientes talleres de la Oficina Jurídica para la Mujer. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted.